Iglesia, buenos días, que el Señor los continúe bendiciendo. De verdad que qué privilegio y honor es poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y saber que podemos entrar delante de la presencia de Dios sin mancha, santos, y escuchar su palabra y meditar en ella. El día de ayer, el Señor, cuando estaba orando, ponía en mi corazón solo palabras de gratitud y hacía como un análisis de todo lo que había pasado durante este año y veía a Dios cómo me había bendecido grandemente en cosas materiales, pero en realidad lo que más llamaba mi atención o lo que Dios me llevaba a orar el día de ayer en especial era darme cuenta de esa parte espiritual que antes yo no tenía, pero que por gracia y misericordia de Dios, Dios me permitió conocer. Y le decía a Dios que si Él no hubiese decidido acercarme a Él, yo no sé el día de hoy qué estaría haciendo, no sé cómo sería mi vida el día de hoy, no sé cómo sería mi vida si Él no hubiese llegado a transformarla, a renovarla, no sé cómo estaría pensando el día de hoy porque no lo sé, pero le daba gracias a Dios porque Él había decidido llegar en el momento perfecto y le había decidido dar vida a mi vida. Y ni siquiera yo sabía que estaba muerta, pero Dios me permitió conocer que estaba muerta en mis delitos y pecados, pero que Él había enviado a su Hijo Jesucristo para darme vida y vida en abundancia. Y esa fue toda mi oración el día de ayer y quería compartírselas porque justamente el tema del día de hoy tiene que ver con esto, con la gratitud. Y cuando yo miraba Juan 3:16 en este pasaje, tú puedes observar cuán grande es el amor de Dios y el precio tan alto que se tuvo que pagar para que tú, para que tu familia y para que yo pudiéramos vivir espiritualmente. Y dice así este versículo que ya no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como se dijo en una prédica pasada, el precio tan alto que fue que Dios tuviera que entregar a su único Hijo, a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que fuera humillado, para que fuera torturado, para que fuera lacerado, escupido, clavado en sus manos y en sus pies. Si viera toda esa justicia de Dios en aquella cruz por pecados que no cometió, por pecados que él no hizo. Pero Jesús se hizo obediente, lo dice la palabra de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo fuésemos salvos el día de hoy, para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado, para que fuéramos reconciliados con el Padre, para que tuviéramos acceso a Dios, un acceso que antes tú y yo ni siquiera teníamos, para que fuéramos incluidos en sus promesas, para que ahora andemos en el mundo, pero andemos con Dios. Y vamos a ver entonces un versículo que también lo mencionaron en la alabanza. Este versículo se compartió en medio de la alabanza y es Efesios 2, versículos 12 al 22. Y quiero comenzar con estos pasajes porque Dios nos quiere recordar a ti y a mí a través de esta palabra que antes nosotros, llamados los gentiles, los que no nacimos siendo judíos, no teníamos acceso a Dios y éramos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos esperanza, como lo dice ahí la palabra de Dios, y andábamos sin Dios en el mundo. Y vamos a leerlo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como vemos nosotros, dice la palabra de Dios, éramos olivos silvestres y fuimos injertados para ser partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, como lo dice Romanos 11:17. Así que después de haber escuchado este pasaje que acabamos de leer, yo te quiero invitar para que con un corazón agradecido y con un corazón humilde, recordando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, escuchemos esta predicación que el Señor ha traído para ti y para mí en este día. Yo te invito para que por favor me acompañes en oración, cierres tus ojos y entreguemos este tiempo tan maravilloso en las manos de Dios. Padre, en este día venimos delante de ti, Señor, primero pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Tal vez hoy no estamos dispuestos a escuchar mucho tu palabra, Señor, porque tenemos otras ocupaciones, pero queremos, Señor, en este momento quitarla, Señor, quitar todo aquello que nos estorba y que no nos permite escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, tener un corazón sensible para tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Queremos que seas tú mismo quien limpie nuestro corazón, porque nuestro corazón es esa buena tierra en la cual tu palabra será sembrada, Señor. Queremos, bendito Dios, no ahogar tu palabra con nuestros propios pensamientos, Señor, o con lo que diga el mundo. Queremos permitir, Señor, que tu palabra, Señor, sea sembrada sin contaminación alguna, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, pueda dar ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios, en este día te pedimos, Señor, para que sea todo de ti y nada de mí. Te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, mi corazón, Señor, todo lo que soy y te pido, Señor, que solamente utilices de mí lo necesario para que tu palabra sea sembrada. Permite, Señor, que esa palabra que tú describes, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, bendito Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, que esta misma palabra sea la que sea predicada en este día de hoy. Renuévanos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Haz la verdad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te hemos entregado este maravilloso tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción y con el poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén. Bueno, la predicación del día de hoy se llama Lo que tengo, te doy. Y está basada, como la mayoría de las prédicas que el Señor me muestra, en un pasaje que seguramente ya conoces, has leído muchas veces, te lo sabes de memoria, ya sabes qué trata este pasaje y pensarás como, ¿qué puedo sacar o qué más puedo extraer de esta palabra de Dios que ya me sé de memoria? Y créeme que el Señor puede extraer de un solo pasaje millones de enseñanzas, porque su palabra, como dice en 2 Timoteo 3 del 16 al 17, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Este pasaje principal lo vamos a encontrar en Hechos 3, versículos 1 al 10, y nos vamos a estar moviendo a lo largo de la predicación en este capítulo. Entonces te invito para que abras tu Biblia y lo señales y no lo pierdas de vista, porque este es el pasaje que leeremos el día de hoy y que meditaremos en él. Y vamos a comenzar a leerlo. Dice Hechos 3, versículos 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Y es que aquí podemos ver un gran pasaje. Aquí podemos ver el poder del Espíritu Santo actuando en vivo a través del apóstol Pedro y del apóstol Juan. ¿Y por qué sabemos que es el Espíritu Santo quien está actuando en este momento? Yo quiero que recordemos que capítulos atrás la Biblia nos muestra en Hechos 2, versículos 1 y 4, que la iglesia primitiva ya había recibido en el Pentecostés al Espíritu Santo de Dios. Dicen estos dos versículos de Hechos 2, versículo 1 y versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El mismo Espíritu que ya Jesús había prometido a sus apóstoles que les sería entregado. Ahí también está Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Popayán. Ese Espíritu Santo es el que les daría el poder para poder ellos como apóstoles, como discípulos del Señor Jesús, poder testificar en cualquier lugar al que ellos se dirigieran. Entonces, vemos aquí a dos de los apóstoles de Jesús siguiendo esta orden de Hechos 1:8, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios hacia un templo para predicar sobre ya Jesús resucitado. Pero vemos que en la entrada de este templo, en la puerta llamada la Hermosa, como lo dice el versículo 2, vemos cómo el Espíritu Santo les hace realizar una parada a estos dos apóstoles, pues hay alguien aquí que debe ser tocado primeramente por Dios. Y nos muestra que se trata de un hombre que es cojo de nacimiento, que ha padecido en esta condición, dice la palabra de Dios en Hechos 4:22, durante más de 40 años. Tú te puedes imaginar qué es estar en esa condición durante más de 40 años. A veces mencionamos como si fuera una cojera, como si él se fuera a mover solamente, pero en realidad cuando vemos en este versículo 2 que alguien lo llevaba o lo llevaban personas a que se pusiera en la entrada de esta puerta, podemos darnos cuenta que más que una cojera era una parálisis que tenía en sus piernas que impedían que pudiera moverse fácilmente. Ese hombre cada día era dejado en ese lugar, en la puerta de la entrada de ese templo, para poder recibir de todos aquellos que fueran a orar una limosna. La Biblia nos relata hace cuánto tiempo este hombre lleva en esa entrada pidiendo limosnas, pero podríamos pensar que la gran mayoría de su vida, porque si no tenía limosnas, ¿de qué viviría este hombre? Ahora conociendo la situación de esta persona que lleva más de 40 años sin poderse movilizar, podemos entender la razón del ruego que hacía delante de los apóstoles, como dice el versículo 3, la razón de su súplica, porque este hombre estaba gritando internamente a Pedro y a Juan que tuvieran de él misericordia. Y es aquí donde yo quiero que tú pongas tu atención y que yo también ponga mi atención, porque de la misma manera en la que ese cojo rogó para que tuvieran de él misericordia y le diesen ayuda en lo que necesitaba, cada uno de nosotros también lo tuvo que hacer en algún momento. Y yo te quiero invitar para que traigas a tu memoria ese momento en el que te compartieron del Señor Jesús. Si recuerdas cómo era tu condición o cómo era mi condición en ese momento, podrás ponerte a pensar cuál fue tu ruego,
¿Cuál fue la motivación de tu ruego en ese momento? ¿Cuál era tu situación? ¿Cuál era esa necesidad que tenías en ese momento? ¿Recuerdas cuántas veces pediste ayuda por esa situación? Tal vez te quedaste sin fuerzas porque trataste de buscar una solución y nunca la encontraste. Tal vez te tiraste en el piso porque ya estabas abatido, estabas cansado y sentías que no podías más. Rogabas a alguien para que te diera su ayuda. Y ahora recuerda cómo en esa misma situación de dificultad y de necesidad que tú tenías y que yo tenía antes de conocer al Señor Jesús, recuerda cómo apareció el Espíritu Santo en tu vida y en la mía para hacer su obra. Cómo utilizó esa necesidad que teníamos para poder sensibilizar nuestro corazón, para que en humildad nosotros reconociéramos que a quien necesitábamos no era el dinero, no era el trabajo, ni a una familia, ni a una sanidad física o cualquier otra necesidad que tuviéramos en ese momento, no. Al que verdaderamente estábamos necesitando y no sabíamos era al Hijo de Dios, a Jesús nuestro Salvador. Estos dos apóstoles están escuchando, o más bien escuchan el ruego de este cojo. Y dice el versículo 4 que ambos, tanto Pedro como Juan, fijan su mirada en este hombre cojo. Y me preguntaba, ¿qué sería lo que buscaban los apóstoles delante de este cojo? ¿Qué sería lo que estaban examinando? Y se me venía a la mente 1 Corintios 2, versículo 10, la parte B, en la que la palabra dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y sabes, no era aquí que los apóstoles estuvieran trabajando ahí, leyendo al cojo, mirándolo a ver qué sería que iban a buscar. Quien estaba en ese momento escudriñando o estaba examinando más bien aún lo profundo de ese cojo era el Espíritu Santo de Dios. En vivo estaba el Espíritu Santo trabajando en el interior de ese hombre, preparando su corazón porque en instantes le sería revelada una gran verdad. Le sería revelado Jesucristo, conocería ahora de primera mano y experimentaría el poder de Dios en su vida. Por otro lado, ¿qué estaba haciendo el cojo en ese mismo instante? Versículo 5 también, parte B, poniendo su atención en lo que los apóstoles podrían darle. ¿Será dinero? ¿Cuánto será que me van a dar? ¿Me alcanzará para lo que necesito ahora? ¿Por qué será que se demoran tanto? ¿Será que no tienen sencillo? Y esto mismo tal vez puede estarte pasando al escuchar esta misma predicación. Estás poniendo tu atención no en lo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti el día de hoy, sino que estás pensando en otras cosas que tienes pendiente, en que el regalo de Navidad no me quedó bueno y lo tengo que ir a cambiar, en que ya es tarde y tengo que ir a preparar el almuerzo, ¿será que hay un restaurante abierto? ¿Será que mi familiar ya va a llegar? En fin, y nos estamos desviando de lo que verdaderamente es importante. El Espíritu Santo le revela a Pedro y a Juan, como dice la parte A del versículo de 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo revelándole a Pedro y a Juan que aunque las intenciones que tiene dentro este cojo son de tener una satisfacción económica en ese momento, en realidad este hombre necesita recibir aquel que puede saciarlo y no de dinero, sino de vida. Pues durante estos más de 40 años que tiene, ha vivido al mover de los demás, ha movido al mover de las limosnas de los demás, de la caridad de los demás, de la humillación de los demás. Mas ahora este hombre había sido llamado para vivir, pero al mover de Jesucristo, para compartir del Señor. Es entonces en donde Pedro le dice a este hombre que no espere recibir de ellos ni plata ni oro, porque ni siquiera ellos mismos lo tienen, pero sí le puede compartir de aquel que es más precioso y que es más valioso que el oro y que la plata. El que puede darle vida a nuestra vida, porque a eso se refiere cuando dice, de lo que tengo, te doy. Y seguido a esto, la obra del Espíritu Santo
esa obra de esa sanidad espiritual que hace dentro de ese cojo, se hace manifiesta al exterior en aquel hombre cojo. Le da una sanidad externa. Versículo 6, la parte B, y versículo 7. Le dice Pedro a este cojo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Yo no sé si hemos entendido hasta aquí lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y es que se nos ha dado no oro, se nos ha dado no plata, sino a alguien mucho más valioso, mucho más poderoso que todo lo que pueda ofrecer el mundo. Nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos poder para dar de lo mismo que se nos ha entregado, que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto me llevaba a reflexionar el día de hoy. Dios, nos hemos preguntado qué le estamos dando a nuestra familia, qué le estamos dando a nuestra iglesia, qué le estamos dando a los que están en nuestro trabajo, qué le estamos dando a los demás. Hoy Dios nos lo está diciendo claramente. Te he llamado no solo para que des una provisión material. Hay algo más importante que debes dar, y es el hablar del evangelio de la reconciliación, de Jesucristo resucitado a tu familia, para que pongas en servicio los dones que se te han dado dentro de la iglesia, para que compartas el evangelio en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en las calles, porque te he dado poder, dice Dios, porque te he dado el Espíritu Santo para que lo hagas, no en tus fuerzas, no en tu nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice Isaías 35:3, versículo 7, la parte A. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Santo de Dios? Para que con el Evangelio fortalezcamos las manos cansadas, para que con la palabra de Dios afirmemos las rodillas endebles, para que les digas a los de corazón apocado: esfuércense, no teman, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo ha venido a darles salvación. Entonces, cuando prediquemos su palabra, cuando demos de lo que tenemos por el poder del Espíritu Santo que ha sido depositado en cada uno de nosotros, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La invitación entonces del Señor para cada uno de nosotros es a que no salgamos de aquí mirando a las personas que están en necesidad y diciendo: ¿sabes qué? Qué pena, yo no tengo ni oro ni plata, no tengo dinero para darte. Y sigamos adelante en nuestra vida como si nada. Sino que al igual que el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo dijeron, así mismo hagamos cada uno de nosotros. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Ve tú, hombre, que has sido sanado, y comparte lo mismo que se te ha entregado a Jesucristo, porque Él lo dijo en Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Afuera, en el mundo, hay muchas personas que necesitan de Jesús. Hay personas que tienen quebrantado su corazón. Hay personas que están en cautividad a causa del pecado. Hay personas que están ciegas espiritualmente allá afuera. Hay personas que están oprimidas por el pecado. Pero el Señor nos ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Debemos predicar con valentía la palabra de Dios, tal como le sucedió a Pedro y a Juan. Más adelante, cuando el cojo fue sanado, ellos se vieron enfrentados, o se vieron más bien
cuando fueron encarcelados porque habían hecho una sanidad en el nombre de Jesús, pero no sabían cómo retenerlos en una cárcel, pues no había ley que hubieran roto o se hubieran saltado. Al final decidieron decirles que ellos no podían volver a predicar o hacer sanidades o hacer milagros en el nombre de Jesús. Los amedrentaron para que no siguieran compartiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan no hicieron caso a esto que les estaban diciendo, porque sabían que por encima de la autoridad de ellos estaba la autoridad de Dios, estaba lo que Dios les había mandado a hacer y era predicar ese año agradable del Señor. Al final, la iglesia cristiana, esa iglesia se une en oración para pedirle a Dios que a pesar de esas amenazas que le están haciendo para que ellos no continúen predicando y extendiendo el evangelio, Dios mismo sea el que los fortalezca y les permita predicar con valor la palabra que Él les ha encomendado. Por eso ellos dicen en Hechos 4, del 29 al 31, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esta misma oración es la que Dios quiere que hagamos en este día. Que hablemos con denuedo, que hablemos con valor de la palabra de Dios a aquellos que están afuera que aún no le conocen. Yo te invito entonces para que unánimes juntos cerremos nuestros ojos y entreguemos este resto de tiempo en las manos de Dios, para que el Señor rompa esos muros que hay dentro de nuestro corazón, esos muros tal vez que no nos permiten tener sensibilidad ante otras personas, no nos permiten tener misericordia ante las demás personas, esos muros tal vez de indiferencia que tenemos aquí en nuestro corazón. Entreguémosle todo esto en las manos de Dios y pidámosle que sea Él quien con su Santo Espíritu nos ayude a predicar con valor su palabra. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por tu mensaje, Dios. Gracias, Señor, porque primeramente a mí me has edificado, Señor, y has llamado mi atención. Yo te pido, Señor, para que, como dice tu palabra no viene vacía, Señor, sino que hace para lo cual tú la has enviado, Dios. Yo te pido, Señor, para que este día, bendito Padre, nosotros podamos comprender cuán importante, Señor, es abrirle los ojos a los ciegos por medio de tu palabra, Señor. Compartirle a otra persona de la misma forma en que nos fue compartido tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabiendo que ya no debemos vivir en una esclavitud del pecado, sino que tu Hijo Jesucristo vino, Señor, a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Pero para poder, Señor, que esto se haga una realidad en nuestras vidas, necesitamos tener fe. Necesitan las personas tener fe en la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero ¿cómo van a tener fe, Señor, si nadie les comparte, Señor? ¿Cómo, bendito Dios, van a conocer de ti si nosotros no abrimos nuestra boca, Señor? Permítenos, bendito Dios, quitar este corazón, Señor, que está ensimismado en cada uno de nosotros, Señor, este corazón egocéntrico, Dios, que solamente se preocupa por cada uno de nosotros, por nuestro bienestar y no por los demás, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, Señor, no obedeciendo lo que dice tu palabra. Tú le diste esa orden a tus discípulos, Señor, en ese tiempo, pero aún, Señor, se aplica a cada uno de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Dios, porque no sabemos a cuántas personas no le hemos compartido y ha sido obligación y tarea nuestra, Señor, pero no lo hemos querido hacer. Ayúdanos, Señor, en estas festividades, Dios, en donde tantas personas se congregan en nuestras familias, en que visitamos a tantas personas, Dios, para poder compartir de tu palabra, para poder que le demos ese regalo, Señor, ese regalo que es más precioso que el oro y que la plata, que es a tu Hijo Jesucristo, Señor. Permítenos hablar con denuedo, con valor tu palabra, Señor, a no quedarnos callados, bendito Dios, a no quedarnos guardados con este regalo que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a amar a los demás, Señor, como a nosotros mismos, Dios. Ayúdanos a poner ese amor que tú has derramado en cada uno de nuestros corazones por tu Espíritu Santo en acción, Dios. Te damos gracias, oh Dios, por este día. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros,
por nuestra familia durante todo este año, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso, Señor, a pesar de nuestra infidelidad delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos recibido más de lo que cada uno de nosotros debería recibir, Señor, por mérito, porque por mérito no recibiríamos nada, Señor. Antes seríamos deudores contigo, pero por gracia, Señor, hemos recibido más de lo que nosotros hemos pensado, hemos imaginado, Señor. Y asimismo, Señor, de la forma en la que tú nos has dado más abundantemente, Señor, queremos entregarte estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Queremos entregártelas a ti por amor, por obediencia, Señor, no para recibir algo a cambio, Señor, no con tristeza, bendito Dios, no por imposición, Dios, sino en amor, bendito Dios, en fidelidad, en gratitud delante de ti. Padre, te pedimos por aquellas personas, Señor, que no tienen la posibilidad de diezmarte o de ofrendarte, pero anhelan en su corazón el poder darte algo, bendito Dios, para ti. Te pedimos, Señor, que bendiga sus hojas de vida, Señor, que abra las ventanas de los cielos y llueva sobre cada uno de ellos bendiciones hasta que sobren y abunden, Dios. Gracias te damos por esta nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor. Gracias por haber llegado a nuestra vida y enseñarnos, bendito Dios, que era tener una vida eterna junto a ti. Gracias, Señor, por habernos reconciliado contigo, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios. Gracias por haber puesto en nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por hacer nuestro cuerpo ese templo de tu Espíritu Santo, Señor. Te hemos alabado y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén.